Bueno, buenos días. Vamos a hacer el tema de esta grabación para no tener tanto inconveniente y no atrasarnos. Si hay algún problema de horarios o algo, voy a empezar a hacer grabaciones de las clases, así no es más fácil para todos. Lo que primero quiero que veamos es el tema de los distintos términos que siempre empleamos a lo largo de la parte de osteología, pero principalmente en la cabeza, para que nos sean más familiares a todos y cuando uno los lea, uno sepa de qué estamos hablando. Lo que primero quiero ver es el término cisura o fisura, que lo vamos a ver como una suerte de una depresión o un surco, ¿sí? Como si fuese un surco. Las fisuras suelen ser, como dice acá, más profundas que los surcos, pero el término cisura o fisura se emplea casi así continuamente. Eh, Principalmente, ya le digo, por el tema de los huesos de la cabeza. El foramen habíamos dicho que era foramen, como el término foramen solo es un agujero por donde pasan distintos temas de inervación y el tema, la parte nerviosa. El foramen magnum, que es el principal, es por donde va lo que después vamos a ver como médula y establece una continuidad del sistema nervioso central hacia el raquis, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de importante? Esto está en la base del occipital, que por supuesto esto lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que ustedes vean el término foramen como agujero. Surco o hendidura, volvemos más o menos al término de cisura, es un término generalmente como, el surco sería como una ranura, ¿sí? Cresta sería lo contrario, las crestas que vamos a ver más adelante tienen que ver con como una saliencia, ¿sí? Como si fuese una especie de elevación en el hueso. Ahora, ¿por qué es importante estudiar los huesos de la cabeza? Sabemos que los huesos de la cabeza son 50. Como yo les venía mencionando a lo largo de las clases anteriores, no vamos a ver obviamente los 50 huesos porque no tiene sentido que ustedes se los aprendan todos, porque les va a llevar mucho tiempo y les va a prestar a confusión. Se aloja dentro de la cabeza, y de ahí la importancia, el cerebro y los órganos sensoriales, o sea, todo lo que es visión, olfato y gusto, ¿sí? Eh, También es donde se inicia los sistemas respiratorios, a través de la nariz o coana, y el sistema digestivo a través de lo que conocemos como la boca. Se inicia el sistema digestivo. Acá hay alguna discrepancia entre algunos autores que mencionan que todos los huesos de la cabeza son pares y otros que mencionan que algunos son pares y otros son impares. Los que son pares por lo general se fusionan al poco tiempo de nacido el animal, algunos se fusionan más que otros, y los que son impares son los que vamos a ver en un comienzo, como el vomer, el etmoides, el interparietal y el occipital. Pero vuelvo a repetirles, posiblemente vean esto en otros autores como huesos, como que son todos huesos pares. También, dentro del estudio de la cabeza, podemos dividir a la cabeza en regiones. Una región craneal, que obviamente donde está el cráneo, donde está el cerebro, perdón, y el cerebelo, y una región facial o rostral, que es donde están el órgano, la boca y principalmente el sistema respiratorio. Craneal aloja el cerebro, como venía diciendo, los órganos de la visión y de la audición, mientras que facial, como repetí recién, el olfato y la dentición o la boca, ¿no? Ahora bien, Bomer es una placa ósea, divide las coanas, o sea, forman los septos, o sea, forman lo que sería eh, la división central, ¿sí? Los septos, lo que divide el tabique nasal, ¿sí? Este es el hueso Bomer. Este es un hueso impar, de acuerdo a algunos autores. Pero ya que estamos acá, si bien lo vamos a ver más adelante, podemos empezar a jugar con lo que es la vista ventral de la cabeza del equino
sin la mandíbula. Acá les muestro con el número 5 lo que es la cresta facial. La cresta facial, cresta, habíamos dicho que era una suerte de elevación, ¿sí? Por eso estábamos viendo al principio lo que es la cresta, lo que es el foramen o un agujero, los distintos nombres que generalmente se utilizan. Acá lo que figura como 11, que es el hueso palatino, lo vamos a nombrar ahora para ir adelantándonos, pero les vuelvo a repetir, lo vamos a ver más adelante. El hueso palatino tiene una parte basal, que es esto que se ve acá, con los forámenes palatino rostral. Rostral, porque si hacemos esta división de la cabeza, todo lo que va hacia adelante se llama rostral. Entonces de ahí que tiene este nombre el foramen palatino rostral. Pero el palatino, el hueso palatino, tiene a su vez hacia atrás, que es esto que se ve, que estaría adelante de esto que se ve acá, dos ramas que van en forma horizontal hacia arriba, en forma horizontal, que son las ramas del palatino, que cuando uno los toca, acá dentro de este agujero que se ve, lo que aparece hacia atrás, en forma inmediata, de las ramas alares laterales del palatino, son casualmente el pterigoides, que figura acá como el número 4. Vuelvo a repetir, lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando un poco. Lo que se ve acá como 12 sería la porción basilar del occipital, que el occipital está acá atrás, en la parte de atrás. El occipital lo vamos a ver principalmente con dos partes que son los cóndilos del occipital y el número 2, el paracondilio, que está al lado de los cóndilos. ¿Por qué se llama, tiene el nombre basilar del occipital? ¿Por qué basilar? Todo lo que es basi vendría a ser lo que está en la base, ¿sí? Por eso se llama parte basilar del occipital, ¿sí? Después, lo que vamos a encontrar como interesante son esto habíamos dicho, los cóndilos occipital, que es la parte trasera del occipital, que son los que articulan con el atlas, que es la primera vértebra cervical, que el otro día lo habíamos nombrado, ¿sí? Lo que me interesa también que ustedes vean acá es la región donde está el proceso retroarticular, que es donde está la parte auditiva, donde está la bula timpánica, pero ya vamos a ver en otra diapositiva donde se encuentra lo que se llama el oído externo del animal. Lo que figura con el número 10, que es el tubérculo articular, acá por este agujero y con este tubérculo vamos a ver que articula la mandíbula, ¿sí? Que es el hueso de la parte maxilar inferior o mandíbula del animal. Bueno, vamos a proseguir. Acá vamos a encontrarnos con el etmoides, que es un hueso del cráneo corto, que está diseñado especialmente para contener las fibras nerviosas. El etmoides lo encontramos en esta región de acá. Volvemos lo que habíamos visto recién, el occipital, el base efenoide, que está por delante del base occipital, ¿sí? La fosa etmoidal, el hueso etmoide, la fosa vendría a ser como una depresión del hueso, es donde está el bulbo olfatorio. Ahora estamos viendo lo que sería una parte del cráneo visto en forma dorsal. Bueno, acá sí que nosotros tenemos que recordar estos nombres que figuran acá de una manera, yo les diría, casi de memoria, porque estos no son tanta cantidad de huesos, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes lo sepan.
Primero contamos con el occipital. Acá tenemos la cresta del occipital, cresta nucal. El parietal, que está a los costados, que hay una fosa del parietal. Luego nos encontramos con el temporal, que viene a continuación del parietal. Fíjense que se forma, esto es una fosa que en el vacuno no está, esta fosa. No existe esta fosa. Y acá nos encontramos con el hueso frontal. Fíjense que acá hay una cisura, una línea que separa dos partes iguales, que serían lo que veníamos mencionando al principio. Son huesos pares porque estos son dos frontales que se van fusionando a la medida que el animal va creciendo. Estas son las cisuras que veníamos nombrando. Entonces volvemos a recordar, occipital, parietal, temporal, frontal. El hueso lagrimal, que forma el globo ocular, ¿sí? El hueso nasal, muy importante porque es el techo de la cavidad nasal. Volvemos hacia abajo, el hueso incisivo, que también es muy importante porque es donde se alojan los alvéolos, en donde están los 6 incisivos que tienen, en este caso, la cabeza del caballo. Acá, como diferenciación en el vacuno, no vamos a encontrar estos alvéolos porque los herbívoros y el vacuno como herbívoro como tal no presentan incisivos en el maxilar superior, en la arcada superior. Este hueso incisivo los herbívoros se transforma en un rodete fibrocartilaginoso. Ustedes sabrán que los vacunos no presentan dientes en la arcada superior. Otro hueso que no podemos dejar de olvidar es el maxilar superior, que es donde están también los alvéolos, en donde van a crecer los molares del animal. Y el cigomático. Estos huesos que les mencioné son muy importantes y los tienen que saber. Interparietal, que sería el otro hueso que mencionamos al principio como hueso impar. En el caballo es muy chiquito y estaría situado más o menos donde está ahora el cursor. Y obviamente interparietal está entre los dos huesos parietales, ¿sí? Pero bueno, forma la base del cráneo, o sea, acá adentro donde está alojado la parte del cerebro. Bueno, el cráneo en su conjunto. La cabeza del equino tiene, como ustedes ven ahí, una forma piramidal. Y es conveniente excluir el hioides, que ya lo vamos a ver, y el hueso de la mandíbula para que se dé ese tipo de formato. Habíamos dicho que la división entre el cráneo y la cara, o la parte craneal y la parte facial, era un plano transversal, o sea, algo que corte la cabeza en forma transversal, y está más o menos ubicado en la órbita de la cabeza, donde está el globo ocular. Como dice acá, la parte craneal presenta la fosa temporal, donde se aloja el músculo temporal. A ver, vamos a ir para atrás para ver nuevamente el músculo temporal. Esto es muy importante que ustedes vean. Fíjense, lo vamos a ver más adelante, donde articula la mandíbula con la parte superior de la cabeza. Y eso hace que cuando ustedes ven, por ejemplo, un caballo comiendo, cómo se le mueve, acá después lo vamos a situar, después lo van a ver, en otra diapositiva lo van a ver mejor, pero es como que se le mueve esta región que está pegada a las orejas, casualmente por esta depresión que tiene, por esta fosa que tiene y donde está el músculo temporal. De ahí que se mueva cuando el caballo está comiendo. Vuelvo sobre lo mismo, esta fosa cóncava
no se da en el vacuno, que es, digamos, convexo. El hueso frontal, como habíamos dicho ya, como habíamos mencionado, está mucho más desarrollado en el bovino. Y la cresta nucal, que es lo que estaba atrás del occipital o en la parte superior del occipital, también es mucho más marcada en el equino, y en el bovino es donde están la base de los cuernos. Como dijimos también, el hueso nasal es el techo de la región nasal, que es, también lo vamos a ver, un lugar por donde comienza el sistema respiratorio, y ese techo lo que va a alojar son diversos senos, que son como espacios vacíos con huesecillos que lo que hacen es favorecer, digamos, el equilibrio del animal y que se vaya calentando de alguna forma la respiración, ¿no? Habíamos dicho también que el incisivo, esto de la parte ya lo habíamos visto, ¿sí? Fíjense que los herbívoros no presentan acá lo estamos viendo, ¿eh? No presentan esos alvéolos en donde sí se alojan los incisivos en el equino. Fíjense que los huesos que acá están como coloreados presentan algunas diferencias que son notorias, principalmente en la parte frontal, del hueso frontal del vacuno es mucho más grande, mucho más desarrollado que en el equino. Esta región de acá, que es habíamos dicho que era el hueso nasal, fíjense que es algo más corto en el bovino. Después hay unas diferencias notorias en lo que es la mandíbula, pero lo vamos a ver más adelante, pero fíjense cómo es la articulación con lo que habíamos visto recién de esta famosa fosa, que en el bovino no existe eso. Por eso cuando uno ve comer a un animal a otro, acá es como que, pongamos, no es situado que acá más o menos, este es el conducto auditivo, o sea que las orejas están ubicadas en el animal, lo vamos a ver en otra diapo, pero más o menos acá nos encontramos que si acá hay un músculo que se mueve cuando el animal está moviendo esta mandíbula, se ve como un movimiento cuando el animal ingiere el alimento, que no se da así en el bovino. Ahora vamos a ver una vista dorsal y volvemos sobre los huesos que más nos tenemos que acordar, y sobre lo que esto sí se podría decir que lo tienen que aprender más o menos de memoria. Occipital, parietal, temporal. Occipital, parietal, interparietal, muy chiquito ahí, temporal. Fosa del temporal, músculo temporal. Acá donde articula la mandíbula. Frontal, nasal, incisivo. Frontal, nasal, incisivo. Hacia los costados encontramos el lagrimal, el cigomático que estaría por debajo, y el maxilar, que tiene la cresta del maxilar y la cresta del cigomático, ¿sí? Esto, por favor, lo van a tener que tener bien claro, porque esto sí puede ser que se lo tomen y ustedes tienen que tener de atrás para adelante o de adelante para atrás más o menos como son los huesos con esta vista dorsal. Repetimos: occipital, parietal, temporal, fosa del temporal, interparietal, que prácticamente no se ve, frontal, nasal, techo de la cavidad nasal, lagrimal, que está, van a ver que en otra diapo que está donde está el ojo, cigomático, incisivo, que es donde están los alvéolos del incisivo, y maxilar, con la cresta del maxilar y la cresta del cigomático. Bueno, acá nuevamente, si vamos a lo anterior, vamos de la occipital para abajo. Fíjense lo que es la cresta nucal, ¿sí? Acá lo que aparece como
supramastoidea es la parte superior. Lo mismo, todo lo que es supra es superior. Fíjense acá la apófisis cigomática del hueso frontal y el agujero supraorbitario. Todo lo que son agujeros o forámenes que ya hemos mencionado son los lugares por donde pasan nervios y vasos sanguíneos que van a inervar estos huesos, que son, por supuesto, estamos hablando de huesos planos, ¿no? Volvemos sobre la cresta facial, que se ve a simple vista en el caballo, digamos, vestido, como le digo yo, cuando estamos hablando de un caballo, de un caballo con los músculos. Y acá volvemos sobre los huesos frontales. Fíjense, perdón, esto no sé cómo se saca, pero vamos a ver si... Bueno, está bien. Huesos frontales, ahí salió por suerte, ¿sí? El interparietal, que aparece como JP, ¿sí? Es muy chiquito, así digamos a nivel de la parte dorsal. El temporal, ¿sí? La fosa, y ven acá la articulación coronoides, de la apófisis coronoides, que la vamos a ver después, de la mandíbula. Recuerden, apófisis coronoides de la mandíbula. Acá en esta apófisis coronoide hay una diferencia también entre lo que es la mandíbula de un vacuno y la mandíbula de un equino, ¿sí? La del bovino es mucho más curvada, esta apófisis coronoidea, que la del equino, que es un poco en forma de una paleta. ¿Mm? Vamos a proseguir. Acá estamos viendo la vista lateral del equino. Volvemos sobre los huesos que a mí más me interesan que ustedes sepan y que es lo que tienen que tener bien claro. Nuevamente, de atrás para adelante, con azul, el occipital con los cóndilos occipital y los cóndilos de la vena yugular, por donde el canal yugular. Esto que se ve acá, donde está el cursor, sería el oído externo, ¿sí? El oído externo. Temporal, parietal. Occipital, parietal, frontal, nasal, incisivo. Volvamos. Occipital, parietal, frontal, nasal, incisivo. Para los costados encontramos el temporal, esta depresión en la fosa del temporal, donde aparece el músculo temporal. Cigomático, lagrimal por arriba, por debajo del cigomático, perdón, maxilar, cresta del maxilar, cresta del cigomático, que es cresta, recuerden cómo era el término que vimos al comienzo, que es como una elevación del hueso, acá se nota bien claro, que lo vamos a ver en la cabeza del animal también. La parte orbital está compuesta por el hueso en el equino, lagrimal, cigomático, frontal y también el temporal. ¿Ven esta parte de acá? En el bovino, el temporal no forma parte de esta cavidad orbital. Sí el lagrimal, el cigomático y el frontal. En el bovino. Esa es otra diferenciación. El temporal forma parte del globo de la cavidad orbital. Bueno, acá lo que volvemos sobre los mismos huesos que tenemos que repetirlos una y otra vez. Fíjense que el temporal, como veníamos diciendo recién, porque puede ser una pregunta que les hagan, cuáles son los huesos que componen la cavidad orbitaria o la parte del ojo, frontal, lagrimal, cigomático y en el equino el temporal, ¿sí? Volvemos a ver los cóndilos del occipital. Acá articula la primera vértebra cervical, que es el atlas. Por acá adentro vemos el esfenoides, que lo vamos a ver en otro lugar. Y bueno, me voy a dedicar a mostrarles ahora también el foramen maxilar, pero el maxilar creo que lo tengo más adelante desarrollado de otra manera.
Volvemos sobre la vista ventral, que este es lo que habíamos visto en una diapositiva anterior, pero es importante que volvamos a remarcar estos puntos, porque es acá donde ustedes se tienen que ubicar para tener una idea de lo que estamos hablando. Lo primero que vemos acá, que es lo que sería formaría parte del tabique nasal, es el hueso Vomer, ¿sí? Lo tenemos como hueso impar. Volvemos sobre, en la base esta está el palatino con el foramen rostral. ¿Por qué rostral? Porque está en la parte del rostro, en la parte facial. Recordemos que la dividíamos acá en un corte sagital, ¿sí? Como que dividíamos la parte craneal y la parte facial. Este palatino tenía dos alas verticales, ¿sí? Que se tocan si uno mete el dedo por dentro de este agujero. Se tocan y por detrás de estas ramas alares del palatino aparece el pterigoides. Para que ustedes tengan una idea, esto todo lo que es la parte de la nariz, de la parte superior, ¿no? Volvemos sobre esta cresta facial, que es del maxilar, como habíamos visto antes, y lo que habíamos visto acá, donde articulaba la mandíbula, ¿sí? Esto ya lo vimos, cóndilo del occipital, los cóndilos, y acá la porción paracondilia, para es al lado, ¿sí? Para es al lado del cóndilo, donde estaría la parte yugular también. Si vemos la mandíbula desde ventral otra vez, pero en la parte más, acá estamos en la parte de arriba, en la parte más craneal, y esta sería la parte donde están los dientes. Entonces acá vemos, este es un foramen interincisivo, ¿por qué? Porque está, volvemos a repetir, sobre estos dos huesos pares, que es el hueso incisivo, pero que está perfectamente fusionado, ¿sí? Entonces, si tenemos un agujero, es un foramen, y este foramen, ¿cómo se llamará? Interincisivo, porque está entre los dos huesos incisivos. Lo que nosotros vemos acá son los dientes incisivos, que en el equino son 6. Vamos a encontrarnos con la posibilidad de un canino, si es macho, acá, en esta región de acá, y una región en donde no hay dientes y que es muy amplia, que se llama diastema. Esta región es por donde generalmente cuando uno tiene que revisar un animal, introduce la mano y puede retirar la lengua del equino, para que el equino, siempre con mucho cuidado, porque hay veces que esta práctica la hacen de una manera que le puede hasta desgarrar la lengua al animal. Los premolares, que son muy potentes, y acá volvemos sobre el famoso hueso palatino, ¿sí? Y acá esta fisura, que era, acuérdense lo que eran las fisuras, que eran hendiduras. Esto es mucho más, en el bovino es mucho más grande esta fisura, la fisura palatina, porque del hueso palatino. Si ustedes, porción palatina del incisivo, si ustedes se ponen a pensar, que es lo que yo siempre les digo, sabiéndose algunos nombres de huesos, lo otro es por lógica. Si tenemos el hueso palatino acá y tenemos un hueso incisivo acá, si tenemos un agujero es interincisivo, si tenemos una fisura es fisura palatina y la porción palatina del maxilar. Bueno, hueso nuevamente el cráneo del animal, vuelvo sobre lo mismo. Escama, porque ven que esta superficie rugosa puede ser escamosa del occipital. Los cóndilos del occipital, que son estos dos, agujero magnum o foramen magnum, hueso occipital,
hueso occipital, ¿sí? La apófisis condilar, paracondilar porque está al lado del cóndilo, el agujero yugular. También le dicen apófisis yugular a esta. Apófisis paracondicular o apófisis yugular también la pueden encontrar así. Esto de la bula timpánica tiene que ver con la parte donde está la parte auditiva del animal. Apófisis estiloide, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué hueso era, ¿sí? La famosa fosa mandibular, el tubérculo articular, que es donde articula, vuelvo sobre lo mismo, la mandíbula inferior, la mandíbula. Acá encontramos PT como pterigoides, Bomer y el S es enoides. Fíjense que estamos hablando siempre de los mismos huesos. ¿Mm? Cuando dice parte petrosa también es como si fuera, uno viera del temporal, es la superficie es como si fuera áspera, ¿sí? No sé si hay otro término para que ustedes se sitúen mejor. Mandíbula, lo podrán encontrar como maxilar inferior o quijada. Es el hueso más ancho de la cara, bueno, está visto, ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Es un hueso par que generalmente en el segundo o tercer mes de nacido se fusiona. En el vacuno no es tanta esa fusión, se llega a ver una síntesis, que sería una unión entre estos dos huesos pares de la mandíbula. Se articula por sus cóndilos, como hemos visto recién, en la porción escamosa del temporal. Consta de un cuerpo y dos ramas. El cuerpo en sí es donde la porción más gruesa del cuerpo, donde articulan los incisivos. La cara lingual, ahora la vamos a ver, es cóncava y es donde se asienta la lengua, pero fíjense o piénsenlo antes de ver la diapositiva, la cara, si estamos hablando de cara lingual, tiene que tener alguna relación con la lengua y tiene que ser cóncava y lisa. La cara mentoniana, la parte del frente de la mandíbula, es más convexa y es donde está el labio inferior. Esto lingual y esto, digamos, solo lo único que tienen que hacer es ponerle algunos términos como para que el profesor se dé cuenta de dónde están situados. Los incisivos son 6, esto ya lo habíamos hablado. En las hembras no están desarrollados, algunas hembras presentan los caninos, acá no puse la palabra canino, y hacia atrás está ese espacio denominado diastema. La cara lateral es horizontal, lateral es lisa y ligeramente convexa. ¿Cuál es la cara lateral? Acuérdense los términos lateral y medial. Medial sería hacia adentro, lateral sería hacia afuera. En la parte de la cabeza tenemos el término rostral también, que es hacia adelante. Eso ustedes me habían dicho que lo tenían estudiado. Y esta cara, la cara vertical, la que sube de la mandíbula, pongamos, tengan idea esto, ahora lo vamos a ver en foto, pero tengan idea esto, la que sube es cóncava, o sea que presenta una concavidad, o sea como una depresión, y rugosa, y es muy importante porque es donde se asienta el macetero, que es uno de los principales músculos de la cabeza. Medial, o sea hacia adentro. Tenemos otra vez una porción horizontal y una porción vertical. La porción horizontal, que sería, fíjense cómo muevo el cursor, es una pequeña presión en la parte central y es donde articula el músculo miloioideo.
Y la porción medial, o sea, la parte interna, es donde está el el músculo pterigoideo. Bueno, ahora vamos a ver las vistas laterales. Fíjense estos cóndilos que figura la porción coronoides, ¿sí? La apófisis coronoides era en forma de paleta y no tan curvada hacia atrás como es en el caso del bovino, ¿sí? Acá hay un tubérculo auricular, esto entra en ese agujero que habíamos visto antes en la parte superior de la cabeza. Esta es la rama horizontal, esta es la rama vertical. Fíjense, como habíamos dicho, que había como una depresión en esta rama que era cóncava, ¿sí? Acá encontramos también el foramen mandibular, ¿sí? Que vuelvo a decir, foramen, agujeros por donde van nervios y donde van canales sanguíneos que irrigan a todo este hueso. Fíjense el ángulo de la mandíbula, si es bastante pronunciado en el equino. Por acá abajo es donde se le toma el pulso al animal, ¿sí? Es donde generalmente se toma el pulso. Y este espacio interdentario denominado diastema. Bueno, fíjense la parte que veníamos diciendo, la porción coronoides. Le vuelvo a mostrar, fíjense la diferencia, en forma de paleta, forma más ganchosa, ¿sí? Y el tubérculo auricular es más redondeado, no tan pronunciado. Esto también se llama escotadura. Incisura mandibular donde hay una escotadura, donde hay como un escote, algo, una escotadura. En la parte del bovino es más redondeada, más grande, ¿sí? Esta incisura mandibular, y la porción coronoide es más ganchosa, más curvada hacia atrás. Fíjense que el ángulo de la mandíbula no es bueno, no sé qué pasó acá, no es tan pronunciado el ángulo de la mandíbula como en el equino, y es más ancho, ¿sí? El equino es más filoso. Esta es la rama vertical de la mandíbula y la rama horizontal. Fíjense los alvéolos, la diastema, el espacio en donde no hay dientes es un poco más corto y tiene una curvatura un poco mayor. Que en el equino. Estas son diferenciaciones que ustedes irán viendo en la práctica. Volvemos sobre este tema parietal, frontal, nasal, incisivo, arriba, occipital, parietal, frontal, nasal, incisivo. Esto lo tienen que tener bien claro. Occipital, parietal, frontal, nasal, incisivo. Interparietal no se ve, es muy chiquito en el equino. Temporal, los cóndilos del occipital. Volvemos, cigomático, temporal, que arman la parte orbitaria, lagrimal, maxilar, con la cresta que compone el maxilar y el lagrimal. Cada cierto tiempo lo vuelvo a poner para, digamos que quede un poco más claro. Articulación temporomandibular. Fíjense cómo articula. Por eso, como acá yo les venía mencionando, cuando el animal mastica, se mueve toda esta región de acá, ¿sí? Por cómo es esta articulación, por esa fosa y por el músculo que habíamos mencionado. Acá vemos otra diapositiva en donde se logra ver, fíjense, acá es donde se toma las pulsaciones del animal, la curvatura mayor de la mandíbula.
Bueno, acá no se ve muy bien la articulación, pero es más o menos en esta región de acá, como veníamos mencionando, fíjense, ¿sí? Después acá van a ver el músculo macetero. Y este de acá era la cresta que se veía del maxilar. No sé si se logra ver, pero se ve en el animal en pie. Bueno, vamos a seguir con nuevamente para que ustedes vuelvan a tener una noción de lo que es eh, cómo se articula y esto que es para mí muy importante que ustedes tengan el conocimiento, que es donde está el parietal, el temporal y la fosa, esta, que es cóncava, donde está el músculo temporal. Cresta, volvemos a decir que era una cresta, que era una elevación, una marca que es una elevación en el hueso, externa, línea temporal, cresta nucal, que en el babuino no se da tanto. Esta es una región que en el animal in vivo se llama testus, ¿sí? En la parte más superior está ubicada entre las dos orejas. Ustedes también lo pueden tocar en el animal en vivo. Y acá veíamos el meato acústico externo. Este agujerito que ustedes ven acá, que lo habíamos visto en otras diapositivas, es el oído externo del animal, ¿sí? Meato auditivo externo. Acá es donde está la oreja del animal, ¿sí? Esto es muy importante también que ustedes lo tengan en claro. Las apófisis petrosa, que es donde articula los cóndilos del maxilar inferior. Hueso cigomático, agujero supraorbitario porque está por arriba de la órbita esta, borde supraorbitario. Recuerden esto, porque tampoco es como para razonar. Supra, todo lo que sea supra es arriba de, supraorbitario, arriba de la órbita, y el borde supraorbitario. La fosa del lagrimal. Bueno, esto más o menos lo que nosotros venimos viendo y repitiendo. Ahora vamos a hacer un hueso que se llama hioides, que es bastante importante. Su mayor parte está situado en las ramas verticales de la mandíbula. A ver si encontramos acá. En las ramas verticales de la mandíbula es donde está la mayor parte del hueso hioides. Después, se inserta en la región petrosa del temporal. Por acá, la región petrosa del temporal. Se inserta ahí este hueso y es la base de la lengua, ¿no? Sostiene la raíz de la lengua y por donde pasa la faringe y la laringe. Ahora vamos a ver bien en qué ubicación está. Consta de un cuerpo y 3 pares de cuernos o astas, ¿sí? El cuerpo es pequeño, es una corta barra como transversal que une las dos alas o las dos astas del hioides. Ahora lo vamos a ver. Y es donde encontramos la apófisis lingual, que es la forma es de una espuela. Las astas pueden ser mayores y se articulan, como dijimos, en la región petrosa del temporal. Acá, bueno, acá no se observa mucho, pero es en esta zona donde se articula y vienen de acá abajo, ¿eh? Sería esto. Pero tengo otra mejor, me parece, sí. ¿Ven? Acá donde se articula la lengua y esta donde se articulan las astas mayores con la región petrosa del temporal. Las astas mayores del hueso hioides, que entiendo que son estas de acá.
Bueno, vemos nuevamente el ioides. Basioides. Basi siempre es la parte de la base, ¿sí? Apófisis lingual, las astas menores, las astas mayores. Tímpanoioides es donde están los músculos, y estiloides es como también, estiloioides es como también se le llama. Fíjense nuevamente cómo articula en la región petrosa. Petrosa, volvemos a decir que es como si fuese al tacto algo como rugosa, en la región petrosa del temporal, y vean qué cerca está del oído externo. Por acá se articula la lengua, como veníamos mencionando recién. Bueno, lo de la cavidad nasal, ¿qué hueso está acá? Bueno, esta me lo tendrían que decir ustedes si estuviéramos hablando, pero es obviamente el hueso nasal. Por debajo del hueso nasal, esto que se llaman conchas son como regiones vacías, senos también se lo llama, por donde penetra el aire y es una región, también se le dice cribosa, huesos cribosos como si fuesen como la cara de un parlante, o sea, como agujereados, que lo que hacen es calentar el aire que entra por las fosas nasales del animal para que entre en una temperatura adecuada hacia los pulmones, pero a la vez estas cavidades así como aéreas, se dice que acá hay otro seno, este es el seno para frontal, eh, sirven para equilibrar el peso de la cabeza del animal. Bueno, me habían preguntado lo que era el índice cefálico. Con esto vamos terminando. El índice cefálico es una relación que existe entre el ancho y el largo del animal, de la cabeza del animal, y se da en porcentaje porque se lo multiplica por 100. Responde a una fórmula en donde dividimos el ancho por el largo de la cabeza y a ese resultado lo multiplicamos por 100. Tenemos el ancho por el largo, multiplicamos por 100 y me da el índice cefálico. Eso me da que hay tres tipos de cráneos: el mesocefálico, en donde estas dos divisiones, entre estas dos longitudes son similares, dólicocefálico y braquicefálico, ¿sí? En donde predominan una sobre otra. Esto obviamente nos da un número en porcentaje que me va a indicar cuándo es cada una de estas tres posibilidades: mesocefálico, dolicocefálico o braquicefálico. Acá les puse, además del índice cefálico, otras mediciones que la vamos a ver más adelante: el índice pelviano o el índice torácico o el índice corporal, ¿sí? Pero esto lo puse para que ustedes lo vean, para que lo tengan como presente, pero lo vamos a ver más adelante. Dólicocefálico sería un cráneo como alargado. Tenemos como principal exponente la cabeza de un galgo, ¿sí? Mesocefálico, en donde las proporciones están como más parejas, la mayoría de las otras razas de perros, pero acá aparece un golden o un labrador. Braquicefálico es la típica cabeza de lo que sería un bulldog, un pitbull, no, pitbull no, un pug, este es un pug. ¿Qué presentan estos animales? Estos animales es importante que ustedes sepan que tienen casi siempre problemas respiratorios. Van a ver que siempre están haciendo ruido con la boca. Es algo muy importante en el momento en que uno tenga que trasladar ese animal en un viaje, digamos, por avión. Las normas de la caja de transporte
son distintas a la de las otras especies. Un animal de estos se te puede morir en un viaje prolongado en avión si no tiene la respiración necesaria. Por ejemplo, en un mesocefálico, la caja, no sé si alguna vez vieron una caja de transporte, pueden tener las aberturas en la parte superior, como si fuese, y abajo ser cerradas, mientras que en los braquicefálicos, esto te digo como una como una acotación así nomás, pero porque en un tiempo yo he criado perros y bueno, estos animales, las cajas para transportar estos animales tienen que tener la ventilación todo a su largo porque, les vuelvo a repetir, por su constitución física tienen problemas en la respiración. Fuera de eso son animales este, muy interesantes. Bueno, hemos llegado al final de la clase, espero que sea provechosa. Yo la primer parte de la clase me hubiese gustado que escucharlas a ustedes dando algunos de los huesos de la cabeza para tener una idea, pero bueno, ya lo iremos viendo. A mí me interesa particularmente ver cómo se expresan para dar la charla. Y esta grabación, le vuelvo a repetir, la tengo hecha por las dudas de que tengamos algún problema en cuanto a horarios y en cuanto a que se pueda cortar algún tipo de comunicación. Vuelvo en la parte final a repetirles los huesos que sí ustedes tienen que tener bien en claro, y que son occipital, parietal, interparietal, que prácticamente acá no se ve, temporal, frontal, lagrimal, maxilar, nasal, incisivo. Si vamos así por arriba, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 huesos y después los que aparecen de costado. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar acá esta grabación.